Bueno. Leandro, hace una cosa, manda por el foro, mientras tanto, ahora, la imagen de lo que cómo desarrollaste, así lo miramos ahora, ¿sí? El 17J, que decís que te dio el resultado, pero que tenés dudas. 21 y 22. 22 ya lo habían pedido, ¿sí? Ahora vamos. Intersecciones con los ejes. Bueno, Leandro. A ver. Bueno. Ahí, aguárdenme, ahí pongo como estudiantes el rol. Aguánteme un cachito porque no estaba visible para ellos y no quiero mostrarle dónde está. Así lo ubican bien. Ahí estoy, ahí comparto. Pestaña de Chrome. ¿Ahí se está viendo? Hola. ¿Se ve? Hola Sí, Estela, ahora Estela, sí. se ve. Ah, está Ahora bien. sí. Había tardado un ratito. Ah, está bien, está bien. Bueno, sí, Ahí porque sí. tengo poca señal, por eso se me complicó, no podía entrar. Bueno, al principio yo igual ahora después voy a mandar recordatorio mañana por el foro de la clase consulta y en el Instagram y de las consideraciones para que lo tengan también, ¿sí? Va a salir todo por mensaje en el foro. Esta es la cartelería. Ay, se escucha mucho. ¿Me escuchan bien? Sí, Estela. Sí, Estela, pero hay Está algún bien. micrófono. Hay un micrófono prendido, sí. Que hay mucho ruido, mucha interferencia. Bueno, ahí les compartía el cartel, el jueves 17, el horario de las 16 a las 20 horas, ¿sí? Es el cartel que yo ya puse un bloque de cartelería, así que todos los carteles y todos los anuncios los vamos a publicar acá, esto va a ir cambiándose. Y si ustedes avanzan hasta la última unidad, donde termina derivada, yo voy siguiendo, no me puse con el a modo estudiante, pero a ver si lo hago acá. Se van al fondo. Ahí estaba el segundo. Viene todo lo de derivada y van a encontrar lo llamamos, le puse tercer parcial y después le puse cuestionario integrador obligatorio o tercer cuestionario integrador obligatorio, ¿sí? Porque en el cronograma, cuando pensamos que volvíamos a la presencialidad, lo habíamos llamado tercer parcial. En donde van a encontrar, acá yo les voy a adjuntar las consideraciones, donde van a encontrar el cuestionario, ¿sí? Y donde van a encontrar dónde subir el archivo soporte. Esto es igual que lo que trabajamos con el segundo cuestionario, o segundo parcial. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? El bloque está al final de todos, al final de la unidad de derivadas. Yo voy a tercer parcial. Acá, aparte, yo les voy a poner el link para las consideraciones que ahora les voy a mostrar. Hasta ahí, acá ingresan y acá suben la resolución, ¿sí? Ahora, a ver si se comparte esto automáticamente. ¿Ahí lo ven? Sí, Estela. Pensé que tenía que ir volver a compartir. Estas son las consideraciones del tercer cuestionario.
Son similares a las anteriores. Por ahí... sí, que no se están viendo las consideraciones. Ah, entonces no, para que dejo de compartir y vuelvo a compartir. Aparece en la grabación de las clases. Ah, no, sí, no, aparecen los temas. Como que estaba esperando un ratito a ver si se actualizaba, sí. pero... No, a ver cómo interrumpir acá. A ver, espera. Ahí comparto. ¿Ahí las ven? Sí, Estela, ellas se ven. Bueno, ahora sí. Tercer cuestionario, integrador obligatorio. Bueno, acá quizás le ponga parcial. En realidad no quería hacerles tantos líos. Lo que sí dividimos en lo que era cuestionario, archivo soporte y después la comunicación durante el cuestionario. Esto es lo mismo que en el segundo cuestionario. Yo vuelvo otra vez. El cuestionario va a estar habilitado el jueves 17 de septiembre a partir de las 16 horas, ¿sí? Le saqué lo de las 2 horas porque se hacían lío. Ustedes van a poder ingresar al cuestionario a las 16. Es conveniente que ingresen a las 16 para tener más tiempo, ¿no? Lo que van a hacer es ingresar al cuestionario, hacer las capturas o copiar los enunciados, ¿sí? Hacer capturas o copiar los enunciados y cierran el intento, ¿sí? Ahora les voy a decir cómo tienen que cerrar el intento como hemos venido haciendo. No tienen que dejar el cuestionario abierto porque si no hacemos que colapse todo, pues si todos te dejamos el cuestionario abierto todo el tiempo, ¿sí? Tómense la precaución de abrir el cuestionario, hacer capturas o copiarse todos los enunciados. El cuestionario va a mostrar todas las preguntas, ¿sí? De una sola vez. No es que tienen que avanzar a otra página, ¿sí? El cuestionario muestra todas las preguntas de una sola vez. Solo van a tener un intento, ¿sí? Una vez abierto, es un intento. Por esa razón van a poder ingresar al segundo intento. Y eso lo van a poder hacer si es que falló algo en la conectividad o en lo demás, les va a dejar ingresar 10 minutos después, está seteado así para que si hubo problema de conectividad se normalice, quede más estable, ¿sí? Ahora, acá pusimos, no deberán contestar nada dentro del cuestionario, ¿sí? El tipo de preguntas que están no requieren una respuesta de parte de ustedes. Solamente, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, Estela, se escucha bien. Pensé que estaba hablando No, seguí tranquila. Bueno. Tranquila, Entonces, solamente no deberán contestar nada debido a que el tipo de pregunta no lo requiere, ¿sí? Y solamente pueden hacer un intento. Si llegara el segundo intento, lo que van a tener que hacer es adjuntar enseguida, hacer una captura de pantalla en donde muestra el problema y adjuntarlo a la hoja de resolución para que nosotros sepamos que ustedes tuvieron que hacer uso del segundo intento por motivos que no fue de porque quise entrar a ver cómo era el segundo intento, ¿sí? Porque tuve problemas de conectividad, se cayó la energía, mi compu funciona si está conectada directamente al toma o lo que sea, pero tiene que estar justificado, ¿sí? Y enviado a la captura del error que haya aparecido. ¿Hasta ahí estamos? Si no hay preguntas, Estela. Bueno, ustedes entonces, una vez que ingresan al cuestionario, hacen las capturas o copian en una hoja todos los problemas que les tocó. ¿Por qué? Porque el primer intento va a ser distinto al segundo intento, ¿sí? Porque el cuestionario está seteado para que tome aleatoriamente las preguntas, ¿sí? No deben contestar nada. Si hay un problema en la captura, copian todo y lo que tienen que hacer es terminar el intento, ¿sí? Aunque no tengan que responder ninguna pregunta, va a aparecer un botón como este, que fue capturado de un cuestionario, que dice terminar intento, ¿sí? Terminan el intento y les va a aparecer otro que dice enviar todo y terminar, ¿sí? Importante, lo cliquean y se va a enviar y terminar.
le va a aparecer otro cartel donde le va a pedir que confirmen todo, lo vuelven a confirmar y lo terminan, ¿sí? Entonces ahí ya nos queda cerrado el cuestionario. ¿Se entendió? No contestan nada, solamente cierran el cuestionario. Ahora, vamos al archivo soporte. Una vez que yo me copié todo, las preguntas, tengo que leer detenidamente las consignas, tengo que escribir con letra clara y firme, como le sabemos poner, y no se van a considerar las respuestas que no tengan su desarrollo, ¿sí? Si me piden la derivada segunda, tercera, cuarta, y no hago la primera y la segunda y pongo directamente la tercera, eso no tiene un desarrollo, ¿sí? No puedo llegar a una tercera derivada si no hice la primera y la segunda. ¿Se entiende? Esa respuesta no se va a considerar si no tiene todo el desarrollo completo. Aquel alumno que si bien ingresa al cuestionario, descarga las preguntas, pero luego no sube la resolución manuscrita como lo pedimos al archivo que yo ya les mostré, para nosotros no realizó el cuestionario, ¿sí? Va a figurar que no realizó el cuestionario. Ahora, el link donde le mostré la tarea, que se llama Archivo Soporte Tercer Cuestionario, estará habilitada desde el jueves 17. A partir de las 17, le damos una hora, porque en realidad si abren a las 16, en una hora no terminan, les corrimos un poquito, y es hasta las 20 horas, ¿sí? Ese es el plazo. Después, bueno, recuerden resolver los ejercicios de cuestionarios en papel, preferiblemente hoja cuadriculada, con lapicera o lápiz. Bueno, puño letra, y esta hoja deben llevar todas apellido, nombre y DNI. Cuando vayan a sacar la foto de la resolución, deberán apoyar el DNI al final de la resolución, firmar. No precisan que sean en todas las hojas, sino en una sola está bien. Y deben sacar una foto o las fotos o escanear teniendo el DNI apoyado. Decimos DNI apoyado y no es el DNI una imagen, ¿sí? El DNI físico, ¿sí? Apoyado. Aquel que por algún motivo perdió o extravió, pondrá el certificado de DNI en trámite o la denuncia ante la policía del extravío del DNI, ¿sí? Después, una vez que terminamos entonces, resolvimos, está todo completo, ponemos el DNI, sacamos la foto o escaneamos, subimos, solamente va a aceptar un solo archivo, ¿sí? Solamente van a poder mandar un solo archivo. Y lo van a poder subir a ese, donde dice archivo soporte tercer cuestionario. El archivo a subir deberá ser formato PDF o Word, ¿sí? Y deberá contener el nombre, apellido y nombre, tercer cuestionario integrador obligatorio. La calificación, al ustedes no tener que completar nada dentro del cuestionario, nosotros vamos a recibir las resoluciones, vamos a corregir y calificar, ¿sí? La calificación será comunicada oficialmente, como hemos estado comunicando, como bien Sabri mandó mensaje siempre al foro. Se sube una lista de los aprobados y desaprobados al aula y se comunica por el foro. En caso, ¿hasta ahí están? Sí, Estela, aprovecho de decirte, porque ahí ya Sí. Karen ya entró al aula, ¿viste? Y dice, Sí. recién entré al archivo soporte y dice que estará para subir hasta las 21. Entonces ya estuvieron mirando. Pero Bueno, en realidad, ahora voy a eso. Sí, te lo digo para, justo que interrumpiste, para que lo tengas Claro, en cuenta. sí, estaba esperando. Bueno, ahora, además, como bien dijo Marta, las hojas tienen que estar ordenadas, no escaneen o por ahí mandan 2 veces escaneado lo mismo. Tengan la precaución de controlar que estén ordenadas, la hoja 1, 2, 3, en orden por lo menos, y no repetir hojas, pues si no, nosotros digitalmente, entonces se nos complica subir, ampliar. Pero hay un montón de formas de poder escanear y sacar fotos ahora con el celular que haga que quede clarita la resolución, y si no, resuelvan con lapicera, no importa que tengan que borrar o pasar corrector, lo importante es que se vea claro, porque
es difícil corregir digitalmente, ¿sí? Ahora, lo del archivo soporte que dice hasta las 21, en realidad el horario es hasta las 20 y por eso está marcado acá. Siempre se deja un lapso por si aquel que por ahí cargó o no pudo subir. En realidad el plazo es hasta las 20. Ustedes tienen de las 16 hasta las... Se tienen que tomar de las 16 hasta las 17, 18, 19. Tienen 3 horas de resolución como si fueran un parcial en la universidad, ¿sí? Presencial. Después les resta 1 hora para sacar la foto, escanear y subir, ¿sí? No se aceptan archivos que no vengan a través del aula virtual. Como ha pasado que por ahí, por 1 minuto, no pude subirlo, está bien. Va a quedar un lapso de 1 hora. Pero aquel que entrega después de las 20, la entrega está retrasada. ¿Sí? ¿Se entiende? La entrega está retrasada porque el horario es hasta las 20. Se va a dejar por un problema de que si no se desesperan, empiezan a mandarnos mail que no subió, que se cayó, que... Sí. Y solamente para aquellos que después a través del sistema, nosotros tenemos manera de saber si se desconectaron, si pasó un corte de luz, tenemos forma de chequear. Después de las 20 van a ser condicionales las entregas. Sí, tal cual, está fuera de término. Ahí pregunta Juan, dice, ¿viste? Entonces sería 2 horas de parcial y tenemos 1 hora para subirlo. En realidad, No, Juan, los tiempos los son de las manejan 16. ustedes. ¿Sí? Los tiempos los manejan ustedes. A partir de las 16 tienen el cuestionario, como bien explicó Estela de la forma, explicó muy claramente todo, cómo poder hacer, las capturas, desarrollarlo. Y el tema no es extenderse hasta el último momento, como bien dijo Marta, a las 20 es el plazo, quedó eso por algún inconveniente que haya nada más. Entonces ahí están los tiempos, digamos, por ahí no te lleva 1 hora subirlo, ¿no? Pero bueno, eso lo tienen que manejar ustedes para ver con suficiente anticipación y subirlo, no usar hasta el último minuto posible. Porque lo que pasa es que usan las 4 horas para resolver, y resulta que después, claro, porque quiero terminar de resolverlo, pero después se olvidan que lo tienen que subir al aula. Como bien dijo Marta, nosotros tenemos el seguimiento de ustedes, entonces sabemos también en qué momento entraron al cuestionario, desde qué momento ya tienen las consignas y están trabajando con eso, digamos, todas esas cosas, nosotros las vamos monitoreando, las sabemos, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que traten de... Es como si ustedes fueran un examen presencial, y entonces en lugar de empezarlo a las 16, como tienen tiempo, y dicen, lo empiezo a las 5, lo empiezo, no. Si ustedes se acercan a rendir un examen, hay una tolerancia para iniciar el examen también. Bueno, acá también eso no se los podemos, digamos, ustedes se lo tienen que imponer eso, ¿sí? De empezar lo antes posible en horario, y entonces ahí sí van a tener mayor tiempo para resolver, desarrollar todo y después enviar. Bueno, y lo último que habíamos puesto es que por cualquier problema que esté caído el campus, nos vamos a comunicar y les vamos a avisar a través del Instagram, ¿sí? Entonces se los pongo para aquel que no lo sigue, que tenga la precaución de seguir, porque cualquier problema que surja y que el campus se caiga, que no haya forma de poder comunicarnos con ustedes, porque nosotros lo hacemos a través del foro que está dentro de la plataforma, lo vamos a hacer a través de alguna publicación en el Instagram, que siempre lo replica el centro de estudiantes también, ¿sí? La otra cosa que es importante es, esto es un parcial, chicos, o sea que yo me tengo que sentar y ser consciente que estoy resolviendo un parcial. Yo no puedo estar mirando un video mientras estoy resolviendo el parcial, ni con los apuntes. Esto es algo que cada uno tiene que procurarse, porque, como bien dice siempre Fabi, la evaluación es parte del aprendizaje, ¿sí? Ustedes están evaluando para saber si realmente todo lo enseñado fue aprendido. Atento a esto, hago este comentario porque entregando, resolviendo en la virtualidad también nos podemos dar cuenta si ustedes se copian. A eso quiero llegar, ¿sí? También nos damos cuenta, pues nosotros comparamos resoluciones, hay cosas extrañísimas que uno ve y suenan alarmas y saltan las alarmas, ¿sí? Entonces, esto, por más que estemos virtualmente, a mí nadie me ve, yo miro, busco, a ver, tenemos que ser conscientes que esto es un parcial, ¿sí? Bueno, no sé, Mar,
No, si no tienen más dudas respecto de esto, ya pasaríamos a las consultas. Sí, yo esto después lo vuelvo a publicar y lo vuelvo a subir, se lo pongo en el link, siempre se los mando al foro. ¿Cuántos ejercicios serían? Preguntan. No sabemos, chicos. No sabemos. Van a ser entre 5, 6, 7. No sabemos. Con inciso, quizás, no sabemos. Como en los parciales que habilitamos. Claro, es como en un examen parcial que no saben qué les vamos a tomar. Entonces, lo que sí están pensados para que ustedes lo puedan realizar en el tiempo estipulado. Así que no se preocupen. Bueno, dejo de compartir entonces. Bueno, empiezo compartiendo yo la duda de Gabriela Martín. Bueno, ahí Gabriela, Estela, Marta también está preguntando hasta qué punto del práctico o temas entran en el examen, así que ya que estás... Todo, entra todo, chicos. El práctico entra completo y todo el material que se dejó en el espacio. O sea, está el material complementario, se dejaron parciales en las notas de cátedras y ejercicios. Todos los temas que están en el práctico entran. Bueno, vamos acá. Me dicen cualquier cosa si se corta o algo. Vamos a lo que tenía Gabriela. Se ve lo que ella escribió porque lo escribió en lápiz y me sacó fotitos, así que por ahí, no sé si se ve bien. Sí, Mar, fíjate que por ahí tu micrófono me parece que cuando lo tocas tiene estática o así. Capaz que está muy alto. A ver. Ahí lo voy a tratar de dejar quietito. Ahí da. Bueno, voy a bajar un poquito, capaz que es eso. Lo que veo acá, en lo que hizo Gabriela, son varias cosas, ¿sí? A prestar atención. En este primer paso que ven ahí, ¿sí? Ahí hay un pequeño error que suelen cometerlo, y es que ella derivó tanto el miembro de la izquierda, ¿sí? Aplicando derivada implícita, pero en el miembro de la derecha no lo derivó. Cuando yo derivo, tengo que hacerlo en ambos miembros. No puedo hacerlo una vez en uno, hago un paso siguiente y lo derivo. Así que cuidado con eso, ¿sí? Porque eso además les puede incurrir en errores, ¿sí? Entonces, primero si aplico derivada, lo aplico a ambos miembros, ¿sí? Entonces la derivada tendría que haberla hecho a la vez, entonces nos iba a quedar, ya derivo 2x, ¿sí? Más 2y por y' igual a 4, y acá hay un producto, entonces sí aplico la regla del producto como ella lo hizo, pero en el segundo paso. Esto debería haberlo hecho en el primer paso, ¿sí? Bueno, entonces derivamos, aplicamos la regla del producto porque es x por y, entonces va a ser la derivada del primero, que es 1 por y, más la primera como está, por la derivada de la segunda. Ahí es donde yo observo, ¿sí? Que en este paso, Gabriela, tenés un error, porque pusiste y por y', ¿sí? Yo ya al derivar, ya me queda y', entonces de ahí creo que vino tu error que acarreaste en el resto de los pasos, ¿sí? Bueno, pasamos, esto dejaría yo para que continúen, porque bueno, esta es sencilla, hay que trabajar un poquito estos dos términos que tienen la derivada de y, lo dejo expresado para que lo vean. Fanny dice, ¿no es x por y'? Si te faltó la x, Marta, en el 4. ¿A dónde? Perdón. Y más y x por y'. En el primer paso. Arriba, sí. 2x. No, sí, pero del otro lado la igualdad. 4, de este lado, perdón. Sí, acá me la comí yo, sí. X por y'. Sí, muy bien. X por y' y acá me queda 4x por y'. Bueno, este término y este otro son los que yo voy a juntar en uno solo de los miembros. Ustedes deciden si es el de la izquierda o si es el de la derecha. Por ejemplo, podría quedar así, 2y' menos 4xy' igual a 4y menos 2x, porque pasé lo que no tiene derivada, lo pasé al miembro de la derecha. Acá ya sacamos factor común y prima, bueno, esto se los dejaría a ustedes para que lo terminen, pero nos quedaría de esta forma, ¿sí? Bueno, ahí después ya pasan esto al otro término, dividiendo, ¿sí? Y ya queda. Por ahí puede diferir en el resultado respecto de algún signo o algo, pero bueno, nada más que eso.
Bueno, el que más me preocupó es el otro, ¿sí? Ejercicio, voy a subir un cachito, porque al aplicar logaritmo acá hay un problemita. Díctenme, chicos, porque no tengo el práctico y no tomé la precaución de verlo. ¿Es y por x o y? ¿Acá qué es? En este primero. Ahí me fijo, Marta. Perdón, pero ahora recién lo acabo de ver porque me centré más en el error que aparecía acá con el logaritmo. Es el 6D. Dice y de x, como que está y como que es entre función de paréntesis. x. Está bien, Sí, perfecto, sí, sí. es así. Bárbaro. Bien, entonces, ella lo piensa bien, seguramente ha dicho ahí que tenía que ser derivación logarítmica. Entonces aplica logaritmo a ambos miembros, entonces le queda logaritmo porque natural. en esos se pedían aplicar derivación logarítmica. Perfecto, muy bien. Entonces aplica derivación logarítmica, logaritmo natural de esta función de y, ¿sí? Igual, y cuidado acá, porque esto es un producto, chicos, ¿sí? Entonces me queda 4 menos x por x cuadrado menos 1 es un producto. Entonces al aplicar logaritmo, ¿qué sucede? ¿Qué dice la propiedad del logaritmo? Cuando yo tengo logaritmo natural de un producto, ¿sí? Se transforma en ¿qué cosa? En la suma de los logaritmos, ¿sí? Entonces, cuidado. Ella derivó dentro de la expresión del producto, ¿sí? Todavía no llegamos a derivar. Es prácticamente el mismo error que tuvo en el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque esta no la deriva y deriva acá, pero adentro del logaritmo, ¿sí? Así que cuidado con eso. Entonces, logaritmo de 4 menos x más logaritmo natural de x cuadrado menos 1, ¿sí? Solo apliqué el logaritmo, todavía no derivé. Ahora vendría, ¿sí? Que yo tengo que derivar. Entonces, como y está en términos de x, va a ser 1 sobre y por y' igual, y acá tengo, si quieren, ¿sí? Trabajar ordenados, tengo dos términos, entonces voy a derivar. El primero es una función compuesta. Un ratito antes que sigas, Marta, porque hay preguntas, Fanny, sí o sí se hace la suma, dice. Sí, sí. Está aplicando la propiedad del logaritmo. ¿Sí? Acá hay una propiedad del logaritmo. ¿Sí? El logaritmo del producto siempre es la suma de los logaritmos. Acá el error fue podría no haberse aplicado, por ahí la pregunta, claro, podría no haberse aplicado, aplicado, eso es la pregunta, ¿no? De Fanny, me parece. Sí, me parece que sí. Podría no haberse aplicado, pero ahí queda más sencillo si se aplica la suma para derivar, si no se podría haber hecho la derivada del logaritmo. Está bien, se refería a eso, Fanny. Y a eso podrías haberlo hecho, si no proponerlo, de resolverlo de otra manera y lo envías en el foro después también. También ¿sí? podría ser otra derivando forma. el logaritmo de un producto. Bien. Muy bien. Entonces, luego, acá en la suma, queda más sencillo así, pero sí, como dice Fabi, lo pueden hacer de la otra manera. Bueno, aplico la derivada de cada término de estos sumandos, entonces como es una función compuesta, el logaritmo de 4 menos x va a ser 1 sobre el argumento del logaritmo, ¿sí? 4 menos x por la derivada de este argumento. Como es 4 menos x, la derivada va a ser menos 1, ¿de acuerdo? Más, hacemos lo mismo en esta, es otra función compuesta, logaritmo de algo va a ser 1 sobre ese argumento, que es x cuadrado menos 1, por la derivada del argumento, que es 2x. ¿Sí? Bueno, ya de ahí, si quieren, síganlo ustedes, ¿sí? Y despejan y prima, pensando en esta expresión, ¿sí? Vamos a llamarla A, por y que está dividiendo, va a pasar al otro término multiplicando, ¿sí? Entonces les va a quedar todo esto, ¿sí? Que es A por I. Bueno, termínenlo ustedes estos pasitos de acá, pero bueno, me pareció importante a Gabriela, que se había tomado el trabajo de mandar las imágenes, señalarle estos dos errores que en realidad están son casi el mismo error, ¿no? Porque, bueno, derivó de un lado, del otro no, y bueno, también lo de la propiedad del logaritmo, que por ahí no supo aplicarla en el paso correcto, digamos. Bueno, había muchas gracias. Bueno, había uno que me llamó la atención, que no sé quién lo preguntó, pero lo copié mientras estaba hablando Estela, a ver si encuentro acá. Para que ahí Maxi tiene
una duda en el punto 5. Si podés subir la imagen, Marta, a ver, volví otra vez. Perfecto. A ver, vuelvo. Sí. ¿Qué duda, Maxi? A ver si escribe. A ver si escribe, sí. En el lado derecho de la igualdad, ¿cómo derivo el 4xy? Bueno, voy a borrarlo y lo vuelvo a hacer para que le quede claro acá. ¿Sí? Vamos a borrar este... Uy, no sé qué me pasó. Espere, voy a cortar todo esto, total. No hay problema. Bueno, acá, fíjense. Vamos a... Voy a borrar esto. Ahí. Entonces, esta es la función, ¿sí? La expresión de que tengo que derivar a la izquierda y a la derecha. Entonces, comenzamos con el primer término, 2x, no hay duda, ¿cierto? Más el siguiente término, 2 por y prima, ¿sí? Porque y está en términos de x. Y a la derecha tenemos 4 por x por y. Entonces, yo voy a dejar la constante solita, 4, y voy a aplicar la regla del producto siempre teniendo en cuenta que estoy trabajando con implícita, con lo cual tengo que tener en cuenta que y está en términos de x. Entonces, aplico la regla del producto, va a ser la derivada de x, 1, no lo escribo, por la segunda sin derivar, más, ¿sí? La primera como está, que es x, que antes me la había comido, por y prima. Y ahí quedaría el término de la derecha. No sé quién era el que lo había preguntado. ¿Está bien? Maxi, ahí lo ¿Maxi? entendió. Ok, gracias. Bueno. De igual manera, a ver, Leandro dice, de igual manera el 4xy se podría operar entre los factores. Sí, tranquilamente, sí, ya sé. Ya sé a lo que quiere, claro, es lo que quiere decir. Pero no sé si es casualidad. Claro, lo que quiere decir que 4xy, ¿sí? Lo puede trabajar a 4x juntitos e y por otro lado. ¿A eso te referís, Leandro? Sí, sí, buenísimo. Perfecto. Puso, sí. Sí, podés hacerlo, nada más que yo lo separé, pero no sé por qué, en realidad, pero podría haberlo dejado como decís vos, el 4. Sí. Karina dice, el 6 lo puede terminar de explicar, ¿qué pondría en A? Bueno, chicos, o sea, toda esa expresión. ya claro, lo pasan si quieren, pero a ver, bueno, lo paso. A ver, esperen. En A, Karina, ahí donde Marta puso A, en realidad para no escribir, es para no copiarlo. Todo eso va en ese A. Claro. Acá me quedaría no así, mire. No sé si está así en la respuesta, pero no importa. Más 2x sobre x cuadrado menos 1. A eso me refería con el A. Por el y que está dividiendo, pasa acá multiplicando, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren, pueden sacar acá como un denominador, ordenar un poquito esto, ¿sí? Pero bueno, yo se los dejo ahí, ¿sí? Ahí ya estaría terminado el ejercicio. Si queremos lo que tiene que hacer es reemplazar y claro, claro, tal cual. No pueden dejar el ese i ahí, ponen lo que fue la función que fue el producto de 4 menos x por x. Claro, sí. Acá tienen que poner, ¿sí? Si lo dejan, toda la expresión esta, sí, ahí ¿sí? Todo esto lo tienen que poner, ¿sí? Bueno, yo era para no perder tiempo. Bueno, voy al que anoté mientras en las consultas aparecían. Alguien puso, me cuesta hacer la derivada de y igual a e a la raíz de x. A ver, creo que lo entendí bien así, ¿no? Esa función, alguien la puso en el chat, fíjense por favor si está el que lo puso. Bueno, ¿cómo derivarían esto? Piensen que esta es una función exponencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué aplicarían acá? ¿Qué tipo de derivación? ¿Qué regla de derivación aplicarían? A ver. Si me dice. Ahí es Karina quien hizo la consulta. Bien. A ver si está Karina. ¿Qué aplicaría? Está bien, no encontraba. Karina Quintremira, estaba, recién había hecho una consulta más. Es la consulta del punto 6 de la... ¿Cuál es la duda, Karina? Sí, ahí dice que ella. Ella puso así, no sé si Alan y Fanny
Preguntan logaritmo, pero... Claro, muy bien. Derivación logarítmica, muy bien, podría ser para poder bajar ese exponente. Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí? Me va a quedar, ya aplico y bajo el logaritmo por la propiedad logaritmo natural de e. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e? Como está en la misma base, vale 1. Entonces me va a quedar logaritmo natural de i igual a raíz de x. Fíjense que hasta acá no escribí las derivadas, solamente bajé a través de las propiedades del logaritmo y trabajé un poquito la expresión para ordenar. Ahora sí, como la consigna dice que yo tengo que hallar la deriva, ¿sí? Vamos a derivar, entonces me va a quedar 1 sobre i por i' igual como x. La puedo pensar elevada a la 1/2 va a ser 1/2 por x a la menos 1/2 si la derivo, ¿cierto? Entonces, i' va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x por i. ¿Y quién era i? ¿Sí? Tengo que acordarme siempre, como hicimos recién, en reemplazar la función que nos dieron en la consigna. ¿Sí? Entonces, de esa manera tengo la derivada. ¿Sí? Creo que esta estaba relacionada también con, creo que fue Joaquín, puede ser Joaquín que hayas preguntado el logaritmo de algo elevado a la algo o algo así. Bueno, entiendo que es algo similar a este ejercicio, ¿no? Con derivación logarítmica. No, tenía líos con la E, dice Joaquín. Yo tenía líos con la E. Con la E en relación pero ya lo hice. A la bueno, derivada de E a la A. perfecto. Y después acá, sí. Karina dice, cuando tiene seno igual, es una función compuesta. Hace una pregunta. Cuando y tiene después, seno, a ver que escriba más o menos ¿será en el E a la chat. seno de X? ¿E a la seno o querés decir coseno de, por ejemplo, 1 menos? A ver, no sé, yo estoy inventando, pero es como que le estoy leyendo a ella la mente en realidad. No sé. A ver, que me diga. Pero no sé si se refiere que es E elevado. Es el punto 4A, me dice Magalí. Ahí lo punto 4A. A ver, 4A. 4A. Ah, sí, regla de la cadena. Ahí te lo dicto. ¿Lo tenés? Ah, sí, sí. E elevado a la raíz de X por coseno, ¿era? Ahí te lo dicto, pará. Por seno, entre paréntesis, de X cuadrado más X. Bien, sí, sí. Bueno, este ejercicio tiene varias formas de resolverlo, ¿no? Pero pareciera que es sencillo si aplicamos la regla del producto acá. Pero vamos a tener que tener en cuenta que esta es una función exponencial, ¿sí? E elevado a la raíz de x. Bueno, justo, qué suerte tuvimos que recién la acabamos de resolver. Miren ustedes acá. Entonces, primero que nada, ordenémonos para hacer la derivada. Derivamos a la izquierda, va a quedar i', y a la derecha tenemos un producto, con lo cual va a ser, yo la voy a escribir y después la resolvemos o escribimos el resultado. La primera por la segunda función sin derivar, más la primera como está, ¿sí? Por la derivada de la segunda. Esperen que me corra un cachito, se me está acabando. Ahí. La derivada de la segunda, que es seno de x cuadrado más x derivado. Me ordeno de esta forma, ¿sí? Primero para ir viendo bien las derivadas y si tengo que hacer cálculos auxiliares. Acuérdense que hay derivadas que capaz que las tengamos que hacer con derivadas con cálculos auxiliares. Por ahí los ordena más. Bueno, entonces acabamos de hacer recién la derivada de e a la raíz de x, así que ya la tomo, ¿sí? De acá y la copio, ¿sí? Va a ser e a la raíz de x sobre, de casualidad, si no la hubiéramos tenido que hacer, sobre 2 raíz de x por seno, esta la copio tal cual, me van siguiendo, más e a la raíz de x, y acá tengo una función que es compuesta, ¿sí? Díganme, seno de x cuadrado más x, al derivarla, ¿qué derivó primero?
A ver, A ver, ¿qué derivó primero? ahí Ceni y Fanny dicen seno. Alan Muy también. bien. Derivada del seno, coseno La derivada de del lo seno, mismo, coseno. de x cuadrado más x, por la derivada de lo que está dentro del argumento del seno, que va a ser, ojo acá, siempre pongan paréntesis cuando es necesario, la derivada de x cuadrado más la derivada de x, que es 1. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Sí? No es necesario, si no van a usar esta derivada para ninguna otra cosa más, hacer ninguna otra cuenta. No se pongan a hacer propiedades distributivas, a querer juntar cosas, nada, porque si la consigna no lo dice o no la van a usar esta derivada para otra cosa, solamente estamos evaluando la regla de derivación. ¿Sí? Bien, la otra manera de derivarla, esta función, ¿qué se les ocurriría a ustedes? A ver. ¿Qué otra forma tendrían A ver. de derivar esta función? Si no es de esta manera que lo acabamos de hacer. Fanny dice con logaritmo. Muy bien, logaritmo. Hubiéramos aplicado el logaritmo natural de y a la izquierda. Como es un producto, otra vez tengo que tener en cuenta, entonces logaritmo natural de a la raíz de x, como es un producto, es más logaritmo natural del seno de x cuadrado más x. ¿Sí? Pongo todos los paréntesis que corresponden, porque si dejo alguno abierto y no lo cierro, no estaría bien. Bien, entonces ahora, al tener derivar, sería 1 sobre i por i' igual, y acá otra vez, ¿no? Logaritmo natural, logaritmo de e a la raíz de x, ¿sí? Al derivar, ¿qué me va a quedar? 1 sobre e a la raíz de x por la derivada de e a la raíz de x. Cuidado ahí, que bueno, ya la tengo de este lado, pero después se las dejo a ustedes para que la copien. Más, y acá tengo que derivar nuevamente. Entonces va a ser 1 sobre seno de x cuadrado más x por la derivada de x cuadrado más x derivado. Lo expresé así para ir ordenada, ¿sí? Nada más. Y bueno, ahí seguirían, ¿sí? ¿Qué sería? Sí, ahí Fanny hace la pregunta como diciendo que de esta forma es más larga Es hallar un la poco más derivada. larga, sí, sí, sí. Bueno, se las dejo y para que las puedan comprar, a ver si les da esto, ¿eh? Pero les debería dar lo mismo, ¿sí? Bueno, de derivada no tenía otra cosa acá anotada. No sé qué otro era, chicos. Ah, era lo económico, pero no sé Marta, si... Sí, perdón que te haga la consulta. sí. Ahí cuando haces el segundo término, 1 sobre seno de x cuadrado más x por, ¿no es la derivada también de seno de x Sí, cuadrado más muy x? bien. Sí, sí, Perdón, está bien. Miguel. Muy bien, Miguel. De Perdón. apurada. No, no, al contrario. Por, muy bien, Miguel, la derivada del seno, bueno, ya si quieren la pongo, ¿cierto? Coseno de x Más cuadrado rápido. más x por la derivada de x cuadrado más x. Yo quería dejarla Que expresada para mí y es me que apuré. tuviste que poner la derivada del seno y te olvidaste poner el seno. Claro, y me apuré, porque yo se las quería dejar planteadas. Bueno, muy bien, Miguel, gracias. Entonces, en este paso sí ya resuelvo esta derivada, resuelvo esta otra, las reemplazo y por último despejo y prima, teniendo en cuenta que la función y, que es la que va a pasar de abajo del denominador al otro miembro multiplicando, es la función original que me dieron, que es toda esta. ¿Sí? Bueno, les dejo esa tarea y como dice Fanny, es mucho más largo esta forma sería más larga, pero bueno, es otra manera de hacerlo. Bueno, no sé si hay algo más. Marta, ahí Sí. Juan lo invitamos. El 13C y E lo hemos respondido, es más, Marta respondió, son los estudios de funciones. Y lo hemos trabajado bastante. Si no logras llegar al resultado, no Sí, ahí sabes, yo ahí puse en el chat sí, que se fijen en el foro, porque esos dos yo estuve Sí, contrastando y verificando, están respondidos en el foro eso. pero que si los no dos están. suba su El resolución, 13S y el 13E, sí. pero sino que suba su resolución para que podamos ver en dónde se equivoca. Porque si no Bien, así igual no lo podemos ver.
Leandro iba a subir algo al foro, así que también ahora en un ratito lo miramos. Ahí dice que lo vio, pero no llega. Subí tu resolución, Juan. Claro. Bueno, no sé si dejo. ¿Quién sigue? Yo estoy con problemas en la computadora, Marta, ahora. Ah, bueno. Estoy con el teléfono y estoy tratando de solucionar, porque tenía ¿Cuál era el que, todo perfecto bueno, hasta hace un ratito. ¿Cuál era el Que que no te seguía? escuchaba. Que no tengo ahora anotado más nada. El 21 y el 22, y yo 21 estaba... y 22. Bueno, Si a ver, alguno me asiste con la tablet, yo voy explicando, no hay problema. dale. A ver, yo capturo el 21 y 22. Estela, ¿querés? Perdón que justo yo tenía todo No, listo para no. hacerlo, Miguel, que No hay había problema, ofrecido no y No hay para hay explicar el drama. 15 y Hoy, se tildó la compu. Oh, hoy Bien estamos con colaborativo. inconvenientes de dispositivos tecnológicos. sí. A ver, 21, 22. A ver, esperen un poquito que yo lo busco, me lo capturo y ya que estamos, me copio los dos, pues están juntos. Sí, sí. Así que bárbaro. Sí, Me El va a 22 quedar- tiene 2 incisos, podemos explicar después uno y a partir de ahí hacer el otro. trabajar el inciso B, que A ver, bueno, a ver, intento acá a ver si me da la pantallita esta. bueno, A ver, a ver, a ver. Bueno, espera un poco, Miguel, porque tengo que agrandar un sí, poco no hay esto, problema, no hay inconveniente. Tengo que agrandar esto para que los chicos la vean, porque si no, no la van a poder ver. Al Sí, si no, enunciado, al menos, y después no, ya la sacamos en todo caso esta sí, imagen, ¿no? lo comparto yo. Bueno, Bueno, ahí estamos. fíjense, ¿Lo ves, sí, Miguel? sí, 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 sí. Te lo Bueno, estoy fíjense que en moviendo el por primer todos. caso tenemos el ejercicio 21, donde tenemos, nos salimos un poquito de lo habitual de costos y de ingresos, ¿sí? Y ahí plantea una función de rentabilidad un poco. Entonces, no los asuste si llegara a suceder en el examen parcial, ¿sí? Porque lo que ustedes tienen que trabajar en definitiva son las cuestiones conceptuales. Entonces, si ustedes tienen los conceptos claros, van a poder resolver cualquier ejercicio que pueda tener algún tinte económico, o en este caso, como está planteado acá. El ejercicio dice que se trata de un fondo de inversión que genera una cierta rentabilidad que va a depender de la cantidad de dinero invertida. Creo que Lucrecia fue la que preguntó por este ejercicio. Si estás por ahí, Lucrecia, y querés ir interviniendo, preguntando alguna duda en particular, genial. Esta función de rentabilidad tiene una fórmula que depende obviamente de cuánto dinero se invierta. Entonces, como dijimos, el dinero va a estar expresado por X y la rentabilidad va a ser igual a menos 0,002 de X cuadrado más 0,8 de X menos 5. Y acá tenemos un primer dato interesante. Nos dice que determinemos, considerando, teniendo en cuenta que disponemos de 500 pesos. Entonces, lo primero que nos van a pedir como inciso A es cuándo aumenta y cuándo disminuye la rentabilidad. B, cuánto dinero debemos invertir para obtener la máxima rentabilidad posible. Y C, cuál será el valor de dicha rentabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a interpretar los valores que nos dan. El 500 ese que tenemos ahí, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué creen que nos puede servir ese dato de 500 pesos? A ver, ¿qué Si dicen? dijimos recién que en el eje horizontal de las X medimos la cantidad de dinero, ¿qué nos va a estar dando en definitiva esos 500 pesos? Maxi dice X. X, Joaquín dice sí. el punto ¿Y qué máximo. medimos? ¿Qué medimos en el eje X? ¿Qué cosa de la función medimos? El dominio, ¿sí? Ahí, Entonces, si yo tengo como referencia que son 500 pesos el límite de dinero que tengo para invertir, en definitiva estoy diciendo que cuáles son los valores que puedo tomar para esta expresión. Es decir, puedo tomar aquellos valores que van desde 0 hasta 500 pesos inclusive, ¿sí? Y entonces ahí me queda delimitado el campo del dominio de esta expresión. Ahora bien, sabiendo que la función puede ir desde 0 a 500, ahora lo que me están diciendo es, bueno, dígame en qué intervalo crece o decrece el rendimiento. Eso nos están pidiendo en definitiva.
¿Y qué tengo que hacer yo si quiero saber intervalos de crecimiento o decrecimiento de cualquier función que me den? No importa en este caso sea una función económica. ¿Qué recursos tengo para poder determinar dónde crece y decrece? Alan, Juliana y Milton dicen derivada primera. Muy bien, entonces lo que vamos a tener que hacer, que es derivar la expresión rendimiento de X, es decir, encontrar la R' de X, que fíjense que tenemos una función polinómica, así que las derivadas son todas por tabla, así, inmediatas, en algunos casos de X a la N, o directamente de una constante por una función, con lo cual la derivada no nos va a presentar inconvenientes. Ahí en el primero sería bajo el 2, ¿sí? Multiplicando por 0,002, sería menos 0,004 de X, si no saco mal la cuenta, más 0,8. Y después, en el menos 5, como es una constante, nos daría 0, ¿sí? Ahí tenemos derivada nuestra expresión. ¿Qué tendríamos que hacer ahora para identificar intervalos de crecimiento o de decrecimiento de la expresión? A ver. Yo les estoy traduciendo el cuando aumenta y cuando disminuye, que pide ahí, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Nada más que ya se los paso, por eso digo, a cuestiones conceptuales que ustedes por ahí manejan y que son las que les van a servir el día del examen para poder resolver. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Alan dice buscar donde se hace 0 la derivada y Lucrecia dice igualar a 0. Bien, estamos entonces, en definitiva tenemos que encontrar algún punto que nos pueda llegar a servir de referencia para después poder encontrar valores alrededor de ese punto y a partir de ahí así, analizar los signos, y eso nos va a permitir saber si es toda creciente, si es decreciente, en qué tramos crece, en qué tramos decrece, vamos a poder conocer el comportamiento. Entonces, en definitiva, ahí Marta ya está haciendo, me estás asistiendo con el pasaje de término, ¿sí? Pasa el 0,8 al otro miembro restando, y luego el 0,8 pasaría el 0,004 negativo dividiendo, como ambos tienen signo negativo, nos queda positivo, y eso nos estaría quedando, Marta, 2. ¿Cuánto es? Yo les iba a hacer la cuenta con decimales, No. si quieren. A ver. Ahí. Bueno, no miré cuánto daba el valor, pero bueno, ahí está Marta resolviendo, haciendo los cálculos. 200 da. 200, bueno, el 2 lo tenía por lo menos. Bien la cuenta. 200, ahí está. Muy bien, bueno, 200, entonces, ese es el valor. Entonces, ese valor es ¿qué sería para esta expresión ese 200? ¿Cómo lo podríamos definir conceptualmente? Wada había puesto antes, que yo no alcancé a leer para no interrumpirlo, que iban a buscar el punto crítico. Muy bien, entonces 200 es un punto crítico, que después podrá ser un extremo, vamos a analizarlo, ¿sí? Pero en este momento estamos viendo el tema de los signos, entonces se trata de un posible punto crítico, es decir, un punto crítico que vamos a ver si es algo más. Bien, entonces analizamos el signo de la derivada primera, trazamos nuestra recta, ¿sí? Ubicamos el 200 en esa recta, recuerden que los valores podían ser entre 0 y 500, es decir, que no podemos irnos más allá de 500, aproximadamente un poquito antes de la mitad estará el 200, y ahí va a ser 0 la expresión. Ponemos un valor más grande, 300 si se quieren, ¿sí? Un valor a la derecha de 200, 300 por ejemplo, y reemplazamos en la expresión de la rentabilidad para poder analizar el signo, ¿sí? Reemplazamos los valores y vemos qué valor nos da. ¿Qué valor nos da si ponemos 300? A ver, segundo tiene... Calculadora, puede hacer las cuentas. Le da positivo, da negativo. Tienen que reemplazarlo en la derivada. Menos 0,4. Sí, en R' de qué? Menos 0,004 por 200. Claro, acá dice que Lucrecia da 0,4 creo, y Magalí y Luz. Magalí dice negativo y Luz dice da 55. A ver, Luz. A ver, tomemos 300, como dijo Miguel. Un valor redondo, ¿sí? Eso me va a correr dos lugares de la coma, me da menos 0,12 más 0,8.
Sí, es 0,4 negativo, dice Lucrecia. Rocío, Bien. menos 0,4, ¿no? Sería negativo. Bien, No nos da cambiaría el negativo, valor. ¿sí? En definitiva, a la derecha, exacto. Bueno, entonces, cualquier valor a la derecha de 200 y hasta 500 nos va a estar dando negativo. Un valor anterior a 200, por ejemplo 100, ¿sí? Un valor entre 0 y 200, por ejemplo 100, Ahí si lo justo reemplazamos, Lucrecia dijo, claro, Lucrecia dijo en 100 es 0,4. bien, da positivo entonces. Entonces sabemos que respondiendo a la consigna A, cuando es positivo, cuando es negativo, creo que decía así, o cuando crece, cuando decrece, vamos a decir que en el intervalo 0-200 esta función de rentabilidad va a ser creciente y desde 200 a 500 va a ser decreciente, ¿sí? Esa es la conclusión a la que vamos a arribar. Sí, sería acá, Lucrecia dice aumenta y disminuye, sí, llevándolo Al planteo del enunciado aumenta, disminuye. Bien. Ahí no sé si Lucrecia hasta ahí vas entendiendo, no sé si la duda Lucrecia, por dónde no venía. sé cuál estaba la duda. Sí, va clarísimo, dice Miguel. Bueno, No sé dónde estaba tu duda, Lucrecia. no sé si era acá o más adelante. Ahí a ver, si escribe. Bien, hasta acá logramos resolver el inciso A. El inciso B, como en cualquier ejercicio que nos pidan optimizar, ¿sí? Nosotros ya tenemos un punto crítico. La cantidad de 200 que determinamos anteriormente nos sirve como un punto crítico. Entonces, siempre que nos piden optimizar, vamos a tener que trabajar sobre ese valor a los efectos de esclarecer si se trata de un posible máximo, un posible mínimo o ninguna de las dos situaciones, ¿sí? Entonces, para encontrar cuál es la rentabilidad máxima, lo que vamos a hacer es trabajar y tenemos el criterio de la derivada segunda. Por el criterio de la derivada primera, así como hicimos anteriormente en el análisis de signo, ¿sí? Vimos que primero en 200 la función crecía y de 0 a, ¿sí? Antes del 200, digo, la función crece y después de 200 la función decrece. Entonces, cuando ese comportamiento sucede alrededor de un punto, podemos decir que se trata de un posible punto. ¿Qué cosa? ¿Máximo o mínimo? No escriben nada. Máximo, dice Alan. Máximo, ¿sí? Entonces, ese sería por el criterio de derivada primera. Si yo quisiera, o si el ejercicio, por ahí a veces depende mucho de las expresiones que toman, podría tomar la derivada primera y calcularle la derivada segunda, y si el resultado me da negativo, entonces también podríamos aseverar que estamos en presencia de un máximo. Y como ven, ¿sí? Como esta era una expresión bastante sencilla, el resultado de la derivada segunda me da negativo. Por lo tanto, yo puedo asegurar que en ese valor de x igual a 200 tenemos un máximo, ¿sí? Ahí tenemos analizado entonces desde los dos puntos de vista. ¿Qué tendríamos que hacer ahora para responder la consigna C? Para Miguel, sí, perdón. La rentabilidad máxima la máxima habría que reemplazar. Reemplazándola en 200. ¿Sí? Sí, pero eso pedía el inciso C, si no me equivoco. Perdón. Por eso decía inciso C. Tienes razón, vamos con el C entonces. Perdón, me estaba... No, está bien, por eso, bueno, entonces encontramos el máximo y ahora reemplazamos en la función de rentabilidad por 200, ¿sí? En la original, en la primera. No confundir con ir a la derivada primera, que suele ser común hacer eso, porque lo que nos están pidiendo optimizar es la función de rentabilidad, ¿sí? Entonces hay que hacer las cuentitas, reemplazar y no sé si por ahí, Estela, tenés la resolución a mano, cuánto da el valor. Yo estoy reemplazando, no hago la cuenta. Sí, no, para que vean cuál es el procedimiento y a partir de ahí, bueno, el resultado que tiene que... Yo lo tenía, pará, aguantame que lo tenía hasta recién. Sí, porque estoy con el enunciado nada más a mano. Bien, ahí tendríamos resuelto el ejercicio. Si se dan cuenta, podía haber sido ingreso marginal, o sea, la función de ingreso total, la de beneficio total, la de costo total. Bien, cualquier expresión, y fíjense que 7,5.
75. Bien, podría haber sido Ahí cualquier... Perdón, Sí, Miguel. Ahí sí. Lucrecia pide si podés volver a explicar el B. ¿Cómo encontramos la rentabilidad máxima? Sí, Usamos dos criterios. El de la derivada primera, primero que encontramos un punto crítico que era el 200. ¿Sí? Para saber si este 200 se trata de un máximo o un mínimo, tenemos dos caminos posibles. Uno es a partir del criterio de la derivada primera, que lo que tengo que hacer es mirar el signo alrededor del punto, ese crítico, que en este caso es 200, y ver si cambia el signo. En este caso pasó de ser positivo alrededor del punto, después ser negativo. Si primero crece y luego decrece, ¿sí? Alrededor del punto, podemos decir que estamos en presencia de un máximo, ¿sí? Después tendremos que confirmarlo, pero a priori tenemos la posibilidad, a partir del criterio de la derivada primera, podemos decir que se trata de un máximo, porque primero crece alrededor del punto la expresión y luego decrece. Pero además nosotros ahí Marta les plantó la derivada segunda, y por el criterio de derivada segunda, cuando nosotros calculamos la derivada segunda, si esta nos da un valor negativo, entonces podemos corroborar que ese valor que encontramos es un máximo. No sé si... a ver si ahí quedó. Eso está dentro de los criterios, ¿sí? Como bien dijo Miguel, si esta derivada no nos hubiera dado así un número, si no hubiera estado en función de x, yo hubiera reemplazado por esa x por 200, si era menor a 0 era un máximo, si era mayor a 0 era un mínimo, ¿sí? Justo en esta no da en función de x, por lo tanto ya podemos asegurar, por más que no podamos reemplazar por x, que eso es un máximo. Sí, además porque era el único valor que toma, el único punto crítico que tenemos. Sí, era el único, tal cual. Además lo justifica el criterio de la derivada primera que aplicamos en el primer inciso. Entonces el máximo está en 200, claro, sí, Lucrecia. Y si quedaba positivo, era que iba a ser un mínimo. Exacto. En este caso, bueno, evidentemente como eso decía Estela, yo lo omití, pero es cierto, al ser un único punto crítico y directamente darnos la derivada segunda negativa, por eso yo puedo asegurar que es un máximo. Si tuviera más de un punto crítico o no me diera la derivada segunda un valor directamente, sino que me queda una expresión con X en este caso, ahí sí tengo que reemplazar los valores que obtuve, los puntos críticos, para conocer qué signo tiene. En el caso de... lo que hicimos en el inciso C es reemplazar esos 200 en la función para determinar, en definitiva, cuánto es la rentabilidad máxima que podemos obtener. Ahí frénate, Miguel, porque habría que aclararle. Milton, él dice, el máximo de rentabilidad sería 200. No, en realidad 200, no lo está preguntando, lo está afirmando. Por eso quería que quedara 200 es la cantidad que hace que la rentabilidad sea máxima. Para saber cuánto es la rentabilidad máxima, yo tengo que tomar el valor de 200 y reemplazarlo en la función de rentabilidad, donde tengo X, que es lo que hizo Marta ahí, menos 0,002 por 200 al cuadrado, más 0,8 por 200, menos 5, hago las cuentas y el 75 que obtuvimos, esa es la rentabilidad máxima, que se produce cuando yo invierto 200 unidades monetarias, ¿sí? Que en este caso era lo que representaba la X. Ahí le quedó claro. Bueno, ese era un ejercicio que teníamos, que preguntó Lucrecia. El otro que preguntó, ¿sí? No sé si ahí, Marta, podemos volver al enunciado, era el ejercicio 22. Sí, Joaquín también había preguntado, el 22A. Sí. Bueno, bien. Ahí vamos, al 22. El 22A, esperen que voy a sacar este cartel. Uy, justo me quedó, les cuento, el cartel puesto en el... Qué macana. Me quedó el cartel. No hay problema, yo lo tengo acá el enunciado para leerlo. Bueno, yo lo copio acá abajo. Bien, dadas las siguientes funciones de costo promedio, léase costo medio, encontrar el costo promedio o medio mínimo y demostrar que cuando el costo medio es mínimo, el costo marginal y el costo medio son iguales. Va de vuelta, dadas las siguientes funciones de costo medio, encontrar el costo medio mínimo
y demostrar que cuando el costo medio es mínimo, el costo marginal y el costo medio son iguales. Esto responde a una cuestión de una igualdad que ustedes tienen ahí en el apunte, en relación a cómo se vinculan los conceptos de costo marginal y costo medio, porque en ese punto, normalmente, vamos a estar, dependiendo del tipo de mercado en el cual estén actuando, van a encontrar que ahí se va a empezar a establecer un equilibrio, por eso se da esa situación. Pero nosotros no vamos a profundizar tanto en esa cuestión, sí, y vamos a trabajarlo desde el punto de vista matemático. La primera expresión, Marta, es costo medio en función de x es igual a 4 más x por logaritmo de x, ¿sí? Bien, y de vuelta yo les voy a volver a preguntar a ustedes lo mismo. Tenemos una función de costo medio y nos piden, o sea, estamos hablando otra vez de un ejercicio de optimización, ¿sí? Nos piden encontrar el valor que minimiza ese costo. ¿Qué tengo? El costo medio en este caso. ¿Qué tengo que hacer para obtener, ¿sí?, la expresión, mínimo. el costo promedio mínimo, y a partir de ahí después trabajar para ver cuál es el valor ese que tendré que hacer? Alan dice derivada primera. Bien, ven que ya, entonces eso empiecen a incorporarlo como algo, digamos, que tiene que ver con esto. Ya está, me piden minimizar, me piden maximizar, tengo que derivar la expresión que tenga, no importa cómo se llama. En este caso es costo medio, entonces calculo la derivada del costo medio, ¿sí? Y que tengo, fíjense, por un lado una constante, la derivada de una constante de 0, pero del otro lado del más tengo un producto, x por logaritmo de x. Entonces, ¿cómo lo puedo derivar? Es la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, sería logaritmo de x, más el primero común, que sería x, o sin derivar, por la derivada del segundo, que la derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. ¿Sí? Ahí si quiero puedo simplificar el x con el que está en el numerador con el denominador, y entonces el costo medio derivado me va a quedar logaritmo de x más 1. Siguiente paso, si me piden minimizar el costo medio, ¿qué tengo que hacer? Ya lo había dicho Lucrecia, creo, en el ejercicio anterior. Teníamos que igualar a 0. Entonces, igualamos a 0 la expresión, costo medio primo sería de x, lo igualo a 0. Entonces queda logaritmo de x más 1 igual a 0, ¿sí? ¿Y qué tendría que hacer ahí? Paso el 1 restando, y ahí tendría que aplicar la propiedad o la definición del logaritmo, ¿sí? ¿Qué dice la definición del logaritmo? El argumento elevado a la base, ¿sí?, me da el número, la base elevado al argumento me da el número de resultado. Entonces, x es igual a e a la menos 1. En definitiva, x es igual a 1 sobre e. Entonces, ahora yo tendría que demostrar ahí que ese valor es el mínimo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Otra vez, alternativa 1, uso criterio de la derivada primera. ¿Qué sería? El punto crítico, ¿sí? Acuérdense. Exacto. Encontramos el punto crítico, otra vez encontramos un único punto crítico. Entonces, si quiero saber si es el mínimo, tengo que o aplicar el criterio de la derivada primera o aplicar el criterio de la derivada segunda, ¿sí? Podemos aplicarle la derivada segunda, que es más rápido. Sí, más rápido y está sencillo. Tendría que volver a derivar el costo primo medio, ¿sí?, de x, que era el logaritmo de x más 1, si no me equivoco, Marta, o sea, sí, sería 1 sobre x más 0, o sea, 1 sobre x. Bien, y ahí que tendríamos que hacer, ahora sí viene lo que había dicho Estela, reemplazo el 1 sobre e, ¿sí? Calculo el costo 2' medio, el 1 sobre e, y me va a quedar 1 sobre 1 sobre e. En definitiva, me queda e. Es positivo, por lo tanto, si me da positivo, por el criterio de la derivada segunda, ¿qué tengo en x igual a 1 sobre e? Un mínimo, ¿sí? Lo dio positivo,
Bien, tenemos un mínimo. Perfecto. Ahí, Bien. Marta, bueno, mire, ahí ¿Sí? Ceni no entendió dónde aparece el E. No entiende esa ¿Dónde parte. aparece? Viene por definición del logaritmo para poder Claro. Acá, para poder en este despejar caso, X, chicos. bien, Sí. acá fíjense que, como dijo Miguel, para hallar el punto crítico igualamos la primera derivada a 0, ¿sí? Esto se da siempre y cuando el logaritmo de x más 1 sea igual a 0, ¿sí? Entonces lo único que hicimos es pasar el 1 al otro lado, ¿sí? Me quedó menos 1, entonces me queda logaritmo natural de x igual a menos 1. Aplico la definición de logaritmo que dice que para la base elevada al resultado, la base es el número e, porque es el logaritmo natural, elevada al resultado, que es menos 1, me va a dar x. Entonces me queda que x es igual a e a la menos 1. Lo escribimos como 1 sobre e, pero es lo mismo, ¿sí? Bien. Y después, ¿el otro e sería? ¿O es eso? El otro No, es eso, surge. ahí puso gracias. Ah, ok. Bien. Bien. Bueno, ahí ahora? resolvimos una parte del ejercicio. Encontramos que era un mínimo, lo pudimos confirmar por el criterio de la derivada segunda, pero eso era una de las partes del enunciado. La otra parte nos pedía demostrar que en ese valor que encontramos, en ese punto crítico 1 sobre e, el costo medio y el costo marginal coinciden. Por lo cual, ¿qué tendría que hacer yo ahora? ¿Qué les parece? ¿Cómo puedo? Tengo la expresión del costo marginal, que es donde yo tendría que, para el cual yo tendría que demostrar que el valor del costo medio en ese punto es igual al costo marginal. ¿Lo tengo? Ahí Joaquín dice, la derivada del costo total hice yo. Bien, entonces. ¿Y cómo obtuviste el costo total, Joaquín? Ahí está, bien. Me adelanté un poquito, Miguel. A ver. Sí. Bueno, yo estaba mirando tratando de... Hizo el costo medio por X. Ah, perfecto. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la función de costo total, ¿sí? Para lo cual, dada la función de costo medio, la multiplicamos por la cantidad, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a poder encontrar la función de costo total. Luego, ahí vamos a hacerlo. Si me olvidé cuál era el costo medio. 4. Bueno. 4 más logaritmo de X. Bien. Todo eso, entonces, esto lo vamos a multiplicar por X, ¿sí? Y nos va a quedar 4X, ¿sí? Más X al cuadrado por logaritmo de X. Bien, ahí tenemos nuestra función de costo total. Como queremos el costo marginal, lo que vamos a hacer es, dada la función de costo total, la vamos a derivar. Y entonces ahí vamos a encontrar el costo marginal. Eso nos va a dar 4. Y del otro lado, vamos a tener otra vez un producto, ¿sí? Entonces va a ser la derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, logaritmo de x, más el primero sin derivar, que sería x cuadrado, por la derivada del segundo, que sería 1 sobre x. Ahí podríamos simplificar, como hicimos hoy, ¿sí? El x cuadrado podemos simplificar con el x, nos va a quedar 4 más 2x por logaritmo de x, más x. Bien. Ahí tenemos nuestra función de costo marginal. En función de cómo nos pide el ejercicio, si fuera de otra forma, tal vez tendríamos que trabajarlo un poco, como decían recién en otros ejercicios, pero en este caso, lo que nos piden que es, nosotros ahora tenemos que demostrar que, y corríjame si no leí mal el enunciado, que el costo medio y el costo marginal en 1 sobre e son iguales. Exacto, eso pide, que se verifique. Bien, entonces yo ahora voy a hacer el costo marginal. El costo marginal lo vamos a reemplazar en 1 sobre e, ¿sí? A partir de la expresión que acabamos de encontrar. Y el costo medio también lo vamos a reemplazar en 1 sobre e. ¿Sí? Entonces ahí ahora hay que reemplazar los valores funcionales, ¿sí? Encontrar el valor que adopta cada uno en en ese valor puntual que era el 1 sobre e. Ahí Marta está reemplazando
¿sí? Donde Acá ya tengo hago la X. cuenta. ¿Me dejan Sí, hacer sí. la cuenta? Sí. Sí, o logaritmo de... Ah, sí, ese -1 sería logaritmo de e a la -1. Sí. Ya resolvió, ¿sí? Bien, ahí Bueno, y está. acá ya hago la cuenta. Miren acá. 2 por menos 1 sobre e más 1 sobre e va a ser 1 sobre e. ¿Está bien? Bien. Y ahora vamos al costo ¿Se medio. entendió? ¿Se entendió o yo lo hice muy rápido? No, ahí es como si Marta hizo. A ver, lo hago de vuelta, esperen. Vamos a hacer la Pero te cuenta. queda menos, Marta. Menos Sí. te queda, no más. Ok. 4 Porque es menos 1 sobre eso, estaba 2. mirando. Acá Son dos menos 2, 1 negativos. sobre e más un 1 sobre e. así. Ahora sí. Bien, ahora vamos al costo medio. Esperen que voy a correrlo un poquito porque me fui Ahí se va a entender mejor. muy Sí, a la ahí derecha. está. ¿Ahora se entiende ahí? A ver si hay dudas, si no pregunten. Bueno, ahí entonces Esperen vamos a que, No, reemplazar. ahí sí. esperen que Joaquín dijo que sí. me voy a copiar la del costo medio que no sé ni por dónde la dejé. El costo medio ahí lo tenés, Marta, 4 más X por logaritmo de X será. 4, Más X por logaritmo de X, si no me equivoco. sí. Sí, porque después lo multiplicamos Bueno, por X. pero esperen que la voy a reemplazar ya. Esperen un Bien. poco. Entonces ahí Ay, se qué reemplaza rápido. donde tenemos X, va a poner 1 sobre E. No me toma la goma, no sé qué me pasa. Más 1 1 sobre E sobre E sería por logaritmo de logaritmo. 1 sobre E. Bien. Bueno, acá es donde hice el paso hoy rápido, pero fíjense, el logaritmo de 1 sobre e es menos 1. Esta vez aplicamos la definición, ¿sí? Entonces Sí. va a ser, corrijo el signo este, menos 1 sobre e. Y efectivamente, esperen que corra un poco la pantalla, ahí está. En Estas ese dos valor, cosas son iguales. igual. ¿Sí? El otro que tiene en el inciso B, exactamente todo el mismo procedimiento, pues incluso son por ahí más sencillos, porque por ahí no está el logaritmo ahí en el medio de la expresión, ¿sí? Pero este es el mismo procedimiento que hay que hacer para el otro ejercicio, Exacto, el el otro mismo inciso B. procedimiento. No sé Bien, si hay dudas, Lucrecia, de esto. Ahí, Marta, volvé para arriba que quieren sacar capturas. Así Maxi puede para mostrar el ejercicio y sacar capturas. A ver. al principio, Sí, desde el principio, a ver, ahí Maxi. arranca. Anda subiendo, Marta, ya debe haber tomado captura, supongo. Y ahí, a ver, hasta. Y ahora hago otra. Y ahí termina. Bien. Y ahí termina. Bueno, Perfecto. Lucrecia, espero que hayas entendido. Cualquier cosa, si no, seguimos por el foro. Joaquín Si también quieren me hacer el parece que inciso tenía B. dudas. Joaquín Bueno. había tenido dudas en este. Cualquier cosa, vuelven a preguntar en el foro. Cualquier duda que haya quedado, ¿sí? Bueno, no sé qué más Bien. había. Yo ya me perdí esta. Había una consulta. Ahora, Que ya me perdí a esta altura ¿están ahí? porque fui Sí, corriendo las hola. pantallas. Hola, Hola. había uno yo pensaba ¿De un- explicar el 15, pero no me logro volver a conectar con la computadora. A ver el 15. El Hay de un 15 era... parcial una consulta. y el 15 bueno, era el que querían hacer también, el 15. que era el hacer la derivada de la función. Esperen Graficar que la función derivada. Yo tenía, pero no puedo... no encuentro el práctico. Acá, Estoy todo el día intentando... a ver. El 15. Viste, me tenía que haber Acá. explicado primero, Marta, porque ahora después ¿Eh? tendría que haber explicado primero, yo estuve Sí, reconectada y ahora no puedo. Bueno, en este ejercicio, bueno, a ver si yo pudiera compartir, si puedo capturar para sacarlo
A ver, denme un segundo. Mientras, si quieren, anoten el del parcial o comparta a alguien el del parcial y yo capturo esta para pegarla en la pantalla del whiteboard. Bueno, Mar, yo voy resolviendo. Dale, dale, dale. Yo A dejo ver. de compartir y vos seguís con el parcial. ¿Eso me Sí. decís, Estela? Bien. Yo Ahí capturo comparto y lo yo, a ver dejo si ya ven. Dale. A ver. Sí, si no yo lo explico después, no importa más. ¿Lo ven ahí? A ver acá. ¿Ya se ve? Miguel, ¿ves? Sí, se ve, Hola. profe. Ah, sí, gracias. Bueno, no me acuerdo ahora quién había consultado, pero habían consultado por este ejercicio que es del 2018. Está retemblé que mi tableta. La desconfiguré porque no me tomaba los puntos. Bueno, acaso les piden calcular derivadas, ¿sí? Entonces me están pidiendo calcular la I segunda, ¿sí? Recuerden esta notación, la podíamos ver de esta forma también. Entonces, como nos piden la I segunda, primero vamos a tener que sacar la I prima, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que si yo tengo f de x t por h de x, f' de x va a ser igual a t por h' de x, ¿sí? Siendo t una constante. Entonces, acá lo que van a hacer es dejar el 2 y derivo la expresión del logaritmo, que va a ser 1 sobre lo que hay adentro. X cubo menos 1. ¿Sí? Vamos a poner paréntesis acá. Por la derivada de esto de acá adentro, que sería 3x cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo trabajo esta expresión, me va a quedar 3 por 2, 6. X cuadrado. Ay, qué horrible. A ver. X cuadrado sobre x al cubo menos 1. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Me escuchan? ¿Se me está escuchando? Hola Estela, sí se Hola. escucha. Hola Estela, sí se escucha. Perfecto. Bueno, entonces ahora voy a tener que hacer la derivada segunda, ¿sí? La voy a hacer con otro color. Ahora me quedó la expresión de... Tengo una división, ¿sí? Tengo una división, así que voy a tener que hacer la regla de la derivada de una división. Va a ser el primero derivado, 2 por 6, 12, x por el segundo sin derivar, menos el primer factor sin derivar por la derivada del segundo, que sería 3x cuadrado. Todo sobre el denominador. Ay. Anda terrible. Menos 1, todo al cuadrado, ¿sí? Si quieren puedo acomodar un poco esta expresión, pero no mucho más. La voy a escribir acá como 12x por x al cubo menos 1 menos 6 por 3, 18. X, ¿cómo me quedaría? X a la cuarta sobre x al cubo menos 1 todo al cuadrado. ¿Ahí se entendió? Esto era lo que me pedía. En realidad me pedía la derivada segunda. Por eso tuve que hacer la derivada primera para después encontrar la derivada segunda. ¿Se entendió? No sé quién lo había consultado. Hola Estela, a ver, no hacen preguntas. Sí. Sí se entendió, dice Camila. Bueno, no sé dónde estaba el Mira, problema. Camila, gracias, dice.
Sí, no Cuando- sé cuál era la duda. Cuando trabajan con derivadas sucesivas, tienen que tener cuidado de derivar la primera bien, ¿no? Porque donde le erremos, la segunda va a salir mal y la tercera también, ¿sí? Y acomodar un poco la expresión y acá trabajar para que no nos queden 3 factores, ¿sí? Y llegar a esto. Bueno, ¿está Marta o...? A ver, Estela, sigo sin poder conectarme, sigo intentando todo el tiempo, pero No, no pero puedo si no veo, conectar. ¿está Marta? Sí, pero, a ver, estoy viendo acá el teléfono, Bueno, me parece que estaba, Estoy pero tratando de copiar la imagen, Acá. pero no puedo. Tendría que compartir el práctico, o sea, como me pasó con Miguel. No sé por qué no lo puedo ahí voy, recortar. Marta, ahí voy. A ver, yo te ayudo con eso. Es A ver. solamente ver las Ahí. pendientes. Es Sí, solamente ver las solamente. pendientes. Sí, Ahí ven. sí. A ver, Sí, las ¿puedo pendientes, graficar pero acá? Porque graficar también, Estela. Hay que hacer la gráfica también. Bueno. Un A ver si gráfico me lo... aproximado de la derivada. Yo lo tenía preparado, pero bueno, ya. Bueno, a ver, vamos viendo las pendientes y después vemos cómo vamos, si puedo escribirlo acá arriba. Voy a hacer con rojo las pendientes, después dibujo con azul. Bueno, entonces a ver si me siguen. Tenemos que hacer, esta sería la F, ¿sí? Yo ahora voy a hacer la F segunda, la F primera, perdón. Voy a construir la F primera y esta sería mi función. Entonces lo que voy a hacer es, como bien ya hizo Fabi en el ejercicio anterior, es ir trabajando con las pendientes de la recta tangente en esos puntos, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, vamos a ir trazando las tangentes a los puntos. Recuerden siempre, a ver, vamos a poner acá con este azul, que esto me da pendientes negativos y si yo tenía, era más empinado, era más negativo, ¿sí? Si yo tenía una pendiente así, era positivo, y si mi pendiente era más inclinada, era más positivo. Ahora, voy trazando pendiente por todos los puntos. ¿Se va viendo ahí? ¿Cómo vienen siendo las pendientes? Vienen siendo negativas y empezaron bien empinadas, con pendiente grande, y fueron disminuyendo las pendientes, ¿sí? Hasta llegar a ser como 0, ¿sí? ¿Cómo fue esta pendiente? En este punto, ¿cuál es el valor de la pendiente? ¿Lo ven? Acá, la pendiente es 0. Entonces, voy a empezar con un valor negativo, ¿sí? A ver si... Ay, perdí el lápiz. Acá. En correspondencia, ¿sí? Con un valor negativo grande, en este punto, es como si yo me viniera acá, empiezo con uno grande y voy disminuyendo hasta pasar por 0, ¿sí? En este punto, la pendiente por 0. ¿Me siguen ahí? ¿Se va entendiendo cómo lo voy analizando? A ver, chicos, ¿se Yo voy a borrar entiende? esta pendiente. Sí ponen, Estela. Bueno, entonces, lo hago así con un rulito. ¿Por qué? Porque yo no sé de qué grado es esta curva, ¿sí? Si fuera de grado 3, esto sería una parábola, sería grado 2. Si esto fuera una cuadrática, esto sería una recta, ¿sí? Pero recuerden cómo Fabiana bien les explicó en el ejercicio anterior, en el cual yo lo vivoreo para indicar que las pendientes fueron negativas, ¿ven? Negativas grandes acá, y a medida que me voy acercando al eje X, fueron siendo negativas cada vez menor, hasta que se hicieron 0, ¿sí? Después, ¿qué pasó? Para un infinitésimo, ¿y cómo fueron las pendientes? Lo voy viendo así. ¿Cómo fueron las pendientes? Fueron positivas, ¿sí? Y fueron positivas y fueron Positivas, dice siendo cada Julia. vez
fueron siendo positivas cada vez más grandes, ¿sí? Por lo tanto, su valor funcional van a ser cada vez más grandes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando llego acá, a este punto? ¿Qué pasa acá? A ver. Voy a ir No existe limpiando el derivada, ejercicio. dice Juliana. ¿Alguien contesta? Sí. Juliana ¿Por qué dice no no existe? existe la derivada. ¿Por qué Juliana no existe? No es suave, dice Lucrecia. Y está bien. Está bien. Hay un punto anguloso y además, si yo vengo, me paro un infinitésimo acá, la pendiente es positiva grande, y si me paro, voy a agarrar otro color, un infinitésimo después, la pendiente en este punto va a ser negativa, ¿sí? Por lo tanto, en este punto no existe la f'. Acá no existe f' de x. Entonces, a ver si no ensucio mucho el dibujo. Vengo hasta acá, que sería en correspondencia con este punto, ¿sí? Lo marco hasta ahí, no importa en qué valor sobre el eje Y me da. Y me paro ahora, ya sé que acá no existe, en este punto, sé que no existe f', pero puedo ver un infinitésimo después, me paro y veo cómo son las pendientes, ¿sí? ¿Y cómo empezaban? Acá es una pendiente así, una pendiente así, una pendiente, bueno, una pendiente, ¿cómo son las pendientes? Positivas, negativas. Empiezan siendo Negativas, dicen. negativas menores y cada vez van a ser más negativas, ¿sí? Cada vez se van haciendo más verticales. Por lo tanto, yo voy a empezar y voy a hacer un salto acá. Voy a borrar esto. Voy a hacer un salto acá. Ay, pierdo. Miren dónde estoy. A ver. Acá voy a poner línea de punteada, ¿sí? Y me voy a poner negativo por acá. ¿Y esto cómo va a ser? Va a ser cada vez más negativo. ¿Sí? Acá lo hago de esta forma porque yo no sé qué curva es esta, ¿sí? Ahora voy a borrar esto rojo. Así lo tienen que ir resolviendo ustedes, ir planteándose y dibujándose las... Por tramo, por pedacitos. Por tramo, claro, y viendo las pendientes de las rectas tangentes, ¿sí? Acá. Hoy anda todo loco, mi tableta está indomable. Acá le voy a poner, a ver, con verde. Esto sería como punteadito, ¿sí? Acá es donde hay un salto, donde la derivada para demostrar esta derivada no existe, ¿sí? Ahora, ¿sí? Y esto va a crecer, a crecer, a crecer cada vez más. Ahora, me paro acá en 0, ¿sí? A la derecha del 0. ¿Cómo es la recta tangente en este punto? Ay, Dios, ¿dónde estoy? Esperen que desconfiguré la tableta para que me anduviera mejor y... Acá estoy. ¿Cómo es la recta tangente acá, en este punto? O acá. ¿Cómo es? Constante, dice Juliana. Constante. ¿Constante y cómo? Cero, La pendiente dice como... Alan. Alan dice cero. Ah, perfecto. ¿Se dan cuenta? Porque en realidad, si nos pondríamos a ver gráficamente, esto es una constante. ¿Cómo sería la derivada de una constante? Sería 0. Por lo tanto, acá, mi gráfica, yo estoy segura que va a ser una... cuando la pueda graficar y domar esto, va a ser una... Lo voy a poner por arriba de este negro para que se note. Va a ser constante. 0 va a ser siempre, ¿sí?
Sería esta la gráfica. Hasta ese punto. ¿Se entiende por qué? Porque la recta tangente siempre es constante y es cero, además de ser constante. O sea, la derivada va a ser cero, ¿sí? La pendiente es cero. No tiene una pendiente ni positiva ni negativa. ¿Ahí se entendió? Entonces, cuando llegué a este punto, ¿qué pasó en este punto? ¿Existe la derivada? A ver, ¿qué dicen? No opinan, Estela, todavía, ¿eh? Bueno. Hay un punto anguloso, dice Juliana. Suave, ahí dijeron, ahora sí. Juliana dice bien, que hay un punto anguloso que no existe y Fanny que no. Está bien, es un punto anguloso. Si yo me paro a la izquierda, la derivada, la pendiente es cero. Ahora, si me paro un infinitésimo a la derecha, veamos cómo son las pendientes de las rectas tangentes. ¿Sí? Van a ser negativas y vienen de una pendiente grande y se hacen cada vez menos negativas hasta llegarse a ser como acá. Como la pendiente en este punto. ¿Qué pendiente tiene? Cero, dice Juliana. ¿Qué pendiente tiene? Cero, dice Juliana. Por lo tanto, sé que va a pasar por este punto, ¿sí? Va a ser cero. Entonces, ahora voy a borrar lo rojo. ¡Ay! ¿Hola? Hola, Estela. ¿Qué ¿Hola? pasó? Sí. No sé. Se me desapareció todo. Espere. Se me desapareció el OneNote. A ver. Aguarden. No sé qué pasó. Justo había logrado conectarme, estaba por hacer una captura de pantalla. Lamentamos bloqueo que se produjo la última vez que no. A ver, espere. Lamentamos el... ¿Ven lo compartido? No. Nada, me quiero matar. Uy, yo hice captura de pantalla y no alcancé. ¡Oh, no me muero! Perdí todo. Bueno. Se me bloqueó el OneNote. A ver, para que comparto de vuelta. Yo tampoco había capturado. Yo no había hecho captura, pero a ver si puedo. Ahí vuelvo. Yo tampoco lo puedo abrir el OneNote. Ahí vuelvo. Ahí vuelvo. Me hizo como un error, por eso estaba tan loca la tableta. Bueno, volvamos. A ver. Acá sabíamos que pasaba por cero. Empezaba con pendientes negativas, grandes, hasta hacerse cero. Después seguía con pendientes positivas, hasta que llegó en este punto en que no existió la derivada porque era un punto anguloso. Ahí cuando lo encuentre. Lo marcamos así con línea de punto. Y empezó a tener pendientes negativas, ven acá, negativas, cada vez más negativas serían. Ahora las voy a borrar. Entonces, con azul, voy a venir de un negativo y siguió siendo negativo. Me paré un infinitésimo pasando al cero y ven que acá la pendiente siempre era constante y era a su vez era cero, no había pendiente ni positiva ni negativa. Entonces la debemos. Yo ahora voy a borrar donde vi lo de la pendiente y sería negativa. Este sí ya puedo, esta no preciso hacerle rulitos porque en realidad sé que una es constante y la derivada va a ser esta. Así que voy a hacer una recta. Me paré hasta acá. Acá habíamos puesto, ojo, porque no existía mi f'. Lo mismo habíamos marcado acá. Acá no existe f'. Y veíamos las pendientes. Entonces, tenía pendientes. Acá empezó con pendientes positivas, negativas, grandes, y ven que cada vez se van como acostando. Cada vez son menos negativas, hasta que en este punto llegó a ser cero. Por lo tanto, ya sé a priori que va a pasar por este valor, ¿no? Que es cero en correspondencia con este punto. Entonces vengo,
borro lo de las pendientes. Y sé, a su vez sé que este punto era anguloso. ¿Por qué? Porque si me paraba un infinitésimo dentro, un infinitésimo a la izquierda era 0 la pendiente y un infinitésimo a la derecha me daba pendiente negativa. Grande, a ver dónde estoy, acá. Por lo tanto acá lo marcamos de acá, lo marcamos con líneas de trazo. ¿Por qué? Porque va a empezar de una pendiente grande, ¿sí? Acá sí lo voy a hacer ruleado otra vez. De una pendiente grande va a llegar y va a pasar por 0, que es en correspondencia a este punto. Ahora vuelvo a estudiar las pendientes. ¿Cómo son? A partir, parándome a la derecha de X7, van a ser pendientes positivas cada vez más grandes, ¿sí? Si yo me paro bien pegadito así, son cada vez más grandes. Por lo tanto, yo acá estoy graficando mi F primera, ¿no? En este valor de acá. Por lo tanto, estos son los valores funcionales, me darían las pendientes, ¿sí? De estos puntos. Por lo tanto, voy a ir creciendo y se va a hacer cada vez más positiva, ¿sí? Ahora voy a borrar, espero que se haya entendido, este tema siempre cuesta. Y al no verle las caras, no sé si me van siguiendo, pero tenemos que ir, como bien dijo Marta, por tramos y estudiando las pendientes de las rectas tangentes en los puntos que vayamos analizando, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se ve este punto? A ver, Estela, no hay consultas. Se entendió, dicen. ¿Se entendió? Bueno. Fabi bien había hecho el primero, igual, y indicar el signo de la derivada, bueno, me lo iba a dar a medida, hay veces que, bueno, por ahí Fabi lo va explicando distinto y va poniendo, acá era el signo, era negativo, se hacía 0 y acá pasaba a ser positivo. Acá no existía y este signo era negativo, porque también nos podemos ver, porque estamos viendo la gráfica de la función, ¿sí? Desde menos infinito a x1, ¿qué hizo? La gráfica decreció, ¿sí? Por lo tanto, si decreció, su pendiente fue negativa. Pasó a ser 0, ¿sí? Por lo tanto, este punto me da un mínimo y empezó a crecer, ¿sí? Acá no existió la derivada y después empezó a decrecer, por lo tanto, las pendientes eran negativas. Me paro un infinitésimo en este, en realidad, las pendientes, la derivada de una constante y es 0, ¿sí? No tiene signo. Acá no existió la f', y acá la pendiente, si ustedes se fijan, esto viene decreciendo, por lo tanto la pendiente va a ser negativa, la derivada se hizo 0, y empezó a crecer, por lo tanto la pendiente fue positiva. ¿Sí? Ahí les quedó un poco más claro también. Acá es donde no existe f' de x. ¿Sí? No sé si hay alguna otra consulta. Dejo de compartir. Hola. ¿Estoy? Hola, Estela, sí. Ah, Sí, perdón. Estela. Pensé Sí, que me sí, había sí. ido. Hablaba con el micrófono apagado Bueno. yo. Sí, dice que se entiende y no hay más consultas. No hay consultas acá. Sí se entendió y acá, aparte de decir se entendió, dice 17K con signo de pregunta. Pero Ah, debe ser otro ejercicio. el 17 se habían consultado en el foro. ¿17K? Tienen que aplicar logaritmo natural. A ver. El 17J hay una consulta en el foro que contesté hoy yo. Era el J el que contesté, estaba chequeando.
Bueno, a ver. A ver si puedo compartir. Si no me saca el... Si no me... A ver, ¿se me escucha ahí? Y Estela, te escucha. Ah, a ver si puedo compartir. A ver. No puedo hacer más grande esta imagen. Bueno, no sé si la ven. ¿Se ve? Sí, Estela. A ver si puedo... Bueno, Se ve bien, voy a Estela, ¿eh? aumentar. ¿Sí? Bueno, ahí Sí, aumento. sí. Bueno, a ver. Está todo borroneado esto. Pintado con azul. Ahí voy. Bueno, entonces, estos eran los de... para aplicar L'Hospital. Entonces, evaluamos y ¿qué me va a quedar? E tendiendo al infinito, esto me tiende a infinito, más un tiende a infinito, esto me da tiende infinito elevado a la tiende a cero, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que para poder resolver con L'Hospital tengo que tener indeterminaciones del tipo tiende a cero sobre tiende a cero o tiende a más menos infinito sobre tiende más menos infinito. Entonces, lo que primero hago acá es, voy a plantear el límite cuando x tienda a infinito. Acá pongo el logaritmo natural. Esto le doy un valor L, le aplico el logaritmo natural. Esto ya lo hemos visto un montón, ¿sí? Ingreso el logaritmo natural dentro de la expresión para poder bajar el exponente, ¿sí? Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x por el logaritmo de x más e a la x igual al igual a logaritmo igual a logaritmo de L, ¿sí? Si tenemos espacio conviene ir haciendo paso uno abajo del otro para no perder de vista que acá no es L sino el logaritmo de L, ¿sí? Entonces evaluamos de vuelta y acá me queda todo esto era tiende a infinito, por lo tanto el logaritmo de tiende a infinito va a tender a infinito por esto tiende a infinito, todo esto tiende a 0. Entonces llegamos a una indeterminación de 0, perdón, acá es infinito. Tiende a 0 por tiende a infinito. Cuando teníamos f por g, dos funciones, esto se podía expresar f sobre 1 sobre g o g sobre 1 sobre f, ¿sí? Tenemos que ver qué nos conviene hacer. De todas formas, si yo lo vuelvo a escribir, porque ahí lo evalué, pero si yo me doy cuenta y lo vuelvo a escribir acá, miren esto. Cuando x tiende a infinito, me queda logaritmo de x más e a la x sobre x, ¿sí? Esto es un producto, así que lo puedo expresar así. Si lo vuelvo a evaluar,
todo esto me daba tiende a infinito, por lo tanto, todo el logaritmo me va a tender a infinito. Esto me da tiende a infinito sobre, y esto tiende a infinito. ¿Se dan cuenta? Que acá no tuve que usar expresarlo de esta forma, el producto de dos funciones, ¿sí? Si esto fuera f y a esto la llamo g. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta y acomodo, ya llegaba la indeterminación en el cual puedo aplicar lógica, ¿sí? Entonces, ahora que ya llegué a una indeterminación de este tipo, yo ahora sí puedo aplicar lógica. Entonces voy a escribir el límite cuando x tiende a infinito y hago la derivada del numerador y la derivada del denominador. Me va a quedar 1 sobre x más e a la x por la derivada de lo de adentro, que sería 1 más e a la x. Todo sobre 1. ¿Sí? Yo voy a poner un igual acá y me lo voy a traer acá y la voy a acomodar a la expresión. ¿Sí? Me va a quedar 1 más e a la x sobre x más e a la x. ¿Sí? Porque esto es un producto y esto está sobre 1. Ahora evalúo. Esta expresión me va a quedar tiende a infinito y esta expresión me queda tiende a infinito. Por lo tanto, voy a poder aplicar otra vez L'Hopital. Entonces va a quedar el límite cuando x tiende a infinito y me va a quedar la derivada de 1 va a ser 0, la derivada de a de x a la x sobre 1 más e a la x. Ahora, vuelvo a evaluar, esto me sigue dando tiende a infinito y esto me sigue dando tiende a infinito. Por lo tanto, voy a aplicar otra vez L'Hopital. Y voy a llegar x tiende a infinito, la derivada de e a la x por 1, que es la regla de la cadena. La derivada de 1 es 0, la derivada de e a la x es e a la x. Por lo tanto, acá puedo simplificar y me quedaría el límite cuando x tienda a infinito de 1 igual, que sería 1, pero esto no me tengo que olvidar que yo apliqué un logaritmo, por lo tanto esto lo igualo al logaritmo de L. Esto, por definición, E al resultado, que es la base, va a ser igual a L. Por lo tanto, L es igual a E. Espero que estar y no estar hablando sola. ¿Estoy? Sí, Estela, estás. Bueno. Yo quería interrumpir, pues. No. Bien. Estamos, Estela. Estamos Bien, acá. Y no hay yo ya veo que estoy consulta. hablando sola. No hay preguntas, ¿sí? Se cortó, pero se escuchó todo el tiempo, ¿eh? Gracias por la paciencia, dicen. Bueno, pero ¿se entendió? Quizás sí. El problema lo tuvo acá cuando encontró un tiende a 0 por tiende a infinito y esto lo mandó acá. Entonces por ahí, expresándolo por ahí con el producto de esta forma, no hacía falta ir hasta otra expresión. Bueno, y dejo de compartir. Ahí Guada pregunta, yo voy a compartir, en el ejercicio 18 pregunta si hay en el foro hay explicación. El ejercicio 18 es muy sencillo, es del estilo de lo que explicó recién Miguel. Yo voy a compartir rápido, pero voy a dejarlo planteado porque además es una función muy elemental, muy elemental. Así que, a ver, voy a compartir. En el 18... lo hemos hecho en alguna clase, ahora no me acuerdo, en las primeras. Claro. La función de costo está dada por la expresión 2 por e a la 3 por q. Y deben probar que la función de costo es creciente, que siempre es creciente, ¿sí? Eso pide el ejercicio. Bueno, para ver que una función es creciente, ¿qué tenemos que dar? La derivada, el signo de la derivada y cómo nos tiene que dar para que sea creciente. Tiene que ser positivo. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es plantear la derivada, ¿sí? Hacemos la derivada, nos queda 2 por la derivada de la exponencial, que en este caso, como es e elevado a la 3 por q,
acuérdense que deriva el exponente, que es 3 por e a la 3 por q, ¿sí? Quiere decir que esta función es 6 por e a la 3 por q, ¿sí? Fíjense que tenemos que analizar el signo de esto. Bueno, si quisieran ser exhaustivos, analizan el signo de 6, que sabemos que siempre es positivo. ¿Estás compartiendo vos? Sí. Ah, porque no se ve. Sí, A ver. No, pensé que era yo, no se ve. A ver. Ahí ¿Ahí? está. Sí, ahí sí. Bueno, arranco. No sé. Ya. A ver, esperen, arranco de vuelta. Ay, Dios. No me di cuenta. Había apretado el botón, pero se ve que no lo tomó. Bueno. Bueno, como la función es una función sencilla, les decía, 2 por e a la 3 por q, ¿sí? Derivamos, para saber que una función es creciente, tenemos que analizar el signo de la derivada primera y ver que sea positivo para ver esto de que es creciente. Entonces, la función es 2 por e a la 3 por q, entonces derivamos la constante queda tal cual por, al ser una exponencial, la derivada del exponente es 3 por e a la 3 por q, ¿sí? Bien, nos queda 6 por e a la 3 por q, y esa es la derivada. Tendríamos que analizar el signo de la derivada, ¿sí? Entonces, bueno, el signo de 6 ya sabemos cómo es. Y ahora el signo de e a la q. Si q está en términos, estamos en un modelo económico, así que q va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Bueno, si queremos ser exhaustivos, como les decía, ponemos a partir de 0, bueno, siempre 6 va a ser positivo, no lo analizamos a la izquierda, y el signo de e a la 3 por q, obviamente que también, ¿sí? Así que va a ser siempre positivo. Bueno, el producto, por eso era muy elemental, no sé si esto era lo que preguntaba, a esto se refería o qué problema había tenido con la derivada. A ver. Entonces, como la derivada primera siempre es positiva, ¿sí? Siempre es estrictamente mayor a 0, entonces la función costo, ¿sí? Va a ser creciente. Para todo, ¿sí? Para todo q va a ser creciente la función. ¿Por qué? Porque el signo de la derivada primera siempre es positivo. Bueno, en ese ejercicio no pedía nada más, así que no sé si... Por eso me extrañó que lo preguntaran. No vi la persona que lo preguntaba. Creo que fue... Guada. Bien. ¿Se entendió, Guada? Bueno. No contesta nada. Bueno, no sé si hay más, ya estamos pasados de las 6. Mañana acuérdense de la clase de consulta y estén atentos al foro. Si no hay cambio de link, va a ser en el mismo link de la clase. A las 6 de la tarde, así que están invitados todos y los temas son los del parcial, ¿sí? Mañana atendemos solo consultas del parcial. Lorena va a estar solo exclusivamente para eso porque para el recuperatorio después hay otra clase, ¿sí? Bueno, yo después les mando por foro todas las consideraciones y les vuelvo a recalcar todo. Y bueno, nada, suerte el jueves, el éxito es el jueves. Y traten de ingresar, sacar las capturas y cerrar el cuestionario, así no queda pesado el campus. Exacto. Así dan posibilidad a los demás que vayan ingresando. Con que hagan captura o se copien los ejercicios, ya después cierra, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos y mucha suerte para el jueves. Listo, nos vemos. Nos vemos. Chao. 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 Darío, chao, Fabi.